Pablo de Tarso, el fariseo convertido a Cristo. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Vamos a hablar en esta nueva serie de Pablo, el último apóstol de Cristo, que de acuerdo a la Biblia fue un fariseo, asesino, perseguidor de la iglesia y terminó convirtiéndose por la voluntad de Dios en pieza fundamental para el desarrollo del cristianismo en todo el mundo. Esta serie tiene como objetivo recordarnos que para Dios no hay imposibles, que Dios puede cambiar a cualquier hombre o cualquier mujer, no importa cuán pecadores sean. Dios puede cambiar al narcisista, al psicópata y todo aquel que Él quiera salvar. Lo vimos en el estudio del rey Nabucodonosor y ahora vamos a verlo en Pablo. Ambos casos son especiales porque rompen esa idea de que las personas con trastornos de personalidad no pueden cambiar. Clínica y psicológicamente en parte esto es verdad, pero de acuerdo al Dios de la Biblia, si Él quiere cambiar a una persona con trastornos, lo hará, porque Dios es soberano y todopoderoso. En el libro de los Hechos, al final del capítulo 6, hallamos la historia del primer mártir de la iglesia, y me refiero a Esteban, un joven discípulo de Jesús, de buen testimonio, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y acá también es donde hace su aparición otro joven llamado Saulo, que posteriormente fue llamado Pablo. Esteban, según algunos eruditos, tenía aproximadamente unos 17 años. Estaba lleno de sabiduría, gracia y poder de Dios, dice el texto. El asunto es que, a manera de resumirlo, unos hombres comenzaron a discutir con él y como no pudieron superarlo en sabiduría y en el Espíritu de Dios, o sea, no podían soportar que un niño, digamos, fuera más sabio y más entendido que ellos, se enojaron con él y en su afán de hacerle daño sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Esa acusación falsa, dice el versículo 11, provocó la indignación entre los ancianos y los escribas, que eran los religiosos de la época, de manera que se lanzaron contra él y con lujo de violencia, estoy leyendo literalmente, lo llevaron ante el concilio. Versículo 13 y 14, escuchen bien, los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, noten el peyorativo, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Hagamos una pausa acá. Estamos viendo acá un conflicto entre un discípulo de Jesús lleno de sabiduría y lleno del Espíritu de Dios contra un grupo de hombres celosos por una religión, en este caso el judaísmo. Estos religiosos, en una actitud bastante narcisista, con el propósito de hacerle daño a este joven de Dios, sobornaron a otros, fíjese, y presentaron testigos falsos. Lo trataron con lujo de violencia, eso me llama la atención, y lo llevaron al concilio. El caso de Esteban es muy interesante, en primer lugar, porque se trata de una imagen de Cristo, de cuando fue atacado injustamente por sus enemigos los fariseos, quienes celosos por su religión, pongan atención, lo maltrataron, lo humillaron y lo terminaron crucificando. En segundo lugar, me parece muy interesante que del otro lado, o sea, del lado de los religiosos, alcanzamos a ver el mismo espíritu diabólico que observamos en toda la Biblia operando
en contra de un siervo de Dios. En la historia de la viña de Nabot, para los que se recuerdan, Jezabel escribió cartas a nombre de Ahab, las llevó con su anillo y las envió a los ancianos y jefes de la ciudad. Las cartas decían que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo. Alcanzan a ver que se trata como de la misma historia y como del mismo espíritu, pues se presentaron testigos falsos, quienes acusaron a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, dice. ¿Y qué pasó? Aquel hombre inocente terminó arrojado a la calle y apedreado. Esa misma suerte tristemente fue la que le tocó a este joven Esteban luego de que comenzara esa discusión. Lo tomaron con lujo de violencia, lo llevaron ante el concilio y lo terminaron apedreando hasta darle muerte. El mismo espíritu de asesinato y muerte operando en nombre de la religión. Esto lo vemos en la historia de Caín y Abel, en Saúl y David, en Jezabel y Elías, entre los fariseos y Jesús, y acá entre Esteban y los fariseos de ese tiempo, los escribas que estaban ahí, quienes tuercen sus palabras y lo acusan de traición al judaísmo. El problema, como podemos darnos cuenta, siempre es la religión. ¿Qué es la religión? Son todos los esfuerzos del hombre por alcanzar o querer agradar a Dios. Si bien el cristianismo es considerada una religión hoy en día la más grande del mundo, la verdad es que solo cuando se experimenta el nuevo nacimiento, el hombre comienza a experimentar la libertad en Cristo. Cuando tenemos un entendimiento claro del Evangelio, es cuando verdaderamente experimentamos una relación con Dios por medio de la fe a través de Jesucristo. Religión no es lo mismo que relación. Aquí estamos viendo a hombres orgullosos y soberbios defendiendo su religión, provocando violencia entre los primeros cristianos, tachándolos de herejes, etc., pero violando los principios de Dios, entre ellos el amor al prójimo, justamente lo que Cristo acababa de venir a enseñar al mundo. En Hechos capítulo 7 el relato continúa. Esteban hace su defensa y proclama uno de los discursos más largos que encontramos en toda la Biblia. Por cierto, un discurso muy hermoso y muy sabio. Se los dejo para que ustedes mismos lo lean. Es algo así como una descripción del Evangelio y dice que cuando oyeron decir esto, versículo 54, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Ese detalle de que hasta los dientes les rechinaban es una señal de que esa gente religiosa estaba experimentando posesión o influencia demoníaca. A manera de testimonio, les comento, la narcisista ex, cuando estaba enojada, muchas veces solía rechinar los dientes y su mandíbula parecía no tener quietud. Al principio creía yo que era un asunto de nervios o un tic o algo por el estilo, pero ya cuando me eduqué un poco más en esto, entendí que se trataba de influencia demoníaca. Y esto es en serio, se los prometo. Claro, hay más señales. Esta es una de ellas. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Aquí estaba Esteban experimentando en ese momento una visión espiritual. Y este tipo de visiones suelen ocurrir todavía, pero solamente cuando una persona está llena del Espíritu de Dios. Yo personalmente he experimentado visiones de ese tipo. La primera la tuve, por mencionarle un par, la primera la tuve a la edad de los 7 años.
Viendo el cielo divisé de manera perfecta algo así como la casa de Dios. Eso nunca se me ha olvidado. Era un castillo gigante, pude ver todos sus detalles, las puertas, las ventanas, etc. Y la otra visión que tuve en el 2020, donde pues pude ver cómo de mi cuerpo, exactamente de mi rodilla, una serpiente grandísima salió de mi cuerpo, era de color blanco, y esto precisamente lo relato a detalle en el libro Durmiendo con Jezabel, que fue precisamente la experiencia que me dio libertad a la opresión que sentía sobre mis espaldas luego del abuso narcisista. Las visiones son experiencias reales, lamentablemente por los excesos que ha habido dentro de la iglesia con respecto a este tema. Muchos se han dedicado a hacer negocio de esto, hay mucho charlatán, incluso se han prestado para engañar y manipular a otros. Estos excesos que les menciono hace que mucha gente viva en una religión o por una religión. Les va a parecer extraño a muchos de ustedes, pero la verdad es que el cristianismo no es una religión, es una relación. Esa relación a la que me refiero es el hecho de vivir una auténtica espiritualidad con Dios. Continuemos, versículo 57. Atención a este nuevo detalle. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Esta es otra prueba de que esa gente estaban endemoniados. ¿Por qué? Porque las personas endemoniadas no soportan la verdad, no soportan la voz de Dios, reaccionan con ira. ¿Te ha pasado? Los que son del diablo se tapan los oídos, se niegan a escuchar la verdad y más bien la atacan. Cuando te sucede, o por si ya te sucedió, algo así o parecido, ten por seguro que en ese momento se está produciendo alguna actividad demoníaca. Tienes que estar atento para reprender con valor, sin miedo y con autoridad. Mejor si citas versículos bíblicos. Esa es la importancia de memorizar la Biblia, porque los verdaderos hijos de Dios estamos todo el tiempo acechados por el enemigo y sus huestes demoníacas. Claro, todo con sabiduría, equilibrio y entendimiento, porque si no también caemos en los excesos que les mencionaba anteriormente, o caemos en un estilo de vida religiosa o hiperreligiosa, como hacen muchos que se la pasan reprendiendo todo el tiempo demonios donde no los hay. Versículos 58 al 60. Y lo sacaron de la ciudad, dice, y lo apedrearon. Sí, Esteban murió aquel día apedreado, en ese mismo instante. Ahora sí, escuchen al personaje que aparece al final de esta historia. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Este es el triste e injusto final de este joven de Dios. La visión de Esteban y su testimonio garantizaron su condenación. Ahora, ¿quién es Saulo? ¿Por qué aquellos testigos falsos pusieron sus ropas a sus pies? ¿Qué significa esto? Bien, Saulo era en ese momento uno de los líderes y fariseos más prometedores de aquel tiempo. Se cree que tenía como unos 25 años. Para ese momento, él ya era un fanático de la Torá y un líder dentro de la secta de los fariseos. Hechos 8:1 dice, subraye esto: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban.
estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Versículo 2 y 3. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba hombres y mujeres, y los llevaba a la cárcel. Bueno, estos cuantos versículos ya nos indican no solo del carácter de Saulo, sino a lo que se dedicaba: perseguir cristianos, hombres y mujeres. Los violentaba y los entregaba a la cárcel. El solo hecho de haber consentido la muerte de Esteban, la muerte de un inocente, de un niño prácticamente, nos habla de que Pablo era un despiadado, un hombre de corazón duro, sin empatía, pues no solo se alegraba del mal ajeno, sino colaboraba a la injusticia. Ese día Saulo vio como si nada, cómo esa turba linchaba a pedradas a Esteban, y él ni siquiera se inmutó. Y ese carácter desentendido de Saulo tenía que ver por muchas cosas, creo. En primer lugar, Saulo era hijo de padre fariseo. ¿Se imaginan la clase de formación religiosa súper estricta que tuvo en el seno de su familia? Para esa edad él ya era un hombre duro, con autoridad, implacable, de carácter fuerte, un celoso en cuanto a la observancia de la ley judía. Por lo tanto, un hombre soberbio y orgulloso. En una palabra, para hacernos entender por todo esto que hemos leído, por todas estas características, Pablo era un psicópata. Mirando de nuevo esa escena, está por un lado Esteban orando por sus enemigos, a punto de ser apedreado, y por otro lado Saulo consintiendo su muerte. Un contraste total en lo que es el cristianismo y el judaísmo. Otra cosa, ese celo por Dios y por su religión hacía que él entrara, lo leímos, a cada una de las casas de los primeros cristianos y terminaba sacándolos, y dice arrastrados literalmente, los entregaba a la cárcel para que les dieran muerte. ¿Se imaginan? Si alcanzan a ver a ese Saulo déspota y sanguinario, y todo esto lo hacía en el nombre de Dios y para defender su religión. Los judíos no podían aceptar que un hombre de Nazaret haya tenido la osadía de decir que él era el camino, la verdad y la vida. Eso para ellos fue como una ofensa. Y al ver cada día que se sumaban y se multiplicaban más seguidores de Jesús, aquello se convirtió como en una amenaza al status quo. Y los religiosos, entre ellos Saulo, que era el principal opositor, pues él creía que haciendo esto de perseguir y de asolar a la iglesia, agradaba y servía a Dios. En eso precisamente consiste la religión. Por querer agradar y servir a Dios, terminas actuando como un psicópata. Terminas haciendo sacrificios que humanamente parecen ser buenos, pero no son agradables delante de Dios. En la historia de Caín y Abel, ambos aparentemente de su voluntad quisieron agradar a Dios con una ofrenda de gratitud, pero Dios dice que no le puso atención a la ofrenda de Caín, no porque fuera mala, sino porque había sido dada sin fe, dice Hebreos 11:4.
¿Cuál era la motivación de Pablo que había en su corazón detrás de sus acciones violentas? Religión, orgullo, soberbia, vanagloria, etc. En gran parte porque él comenzaba a ser reconocido como un gran fariseo. Ese título no lo ostentaba cualquier persona en aquella época. Solo la gente pudiente, digamos, podía tener acceso a una formación muy sólida en la educación. Además, Pablo había nacido en Tarso de Cilicia, en lo que hoy en día conocemos como Turquía. En Hechos 21:39 claramente dice que no era una ciudad cualquiera o insignificante. O sea, el hecho que él era originario de ese lugar nos habla de su estatus social. Su familia eran comerciantes prósperos y eso permitió que él pudiera formarse en distintas ramas de las ciencias: judaísmo, filosofía, jurisprudencia, y dominaba varios idiomas, era políglota, era un hombre muy culto y preparado. En Filipenses 3:5 Pablo expone un poco de ese currículum. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Todo esto hacía que Pablo, o Saulo, por un lado fuera un hombre orgulloso en lo terrenal y un celoso de su religión. Esto nos lleva a las siguientes reflexiones. Tú puedes tener una religión y no tener a Cristo. Es más, hay iglesias, denominaciones, incluso países que tienen una religión pero no tienen a Cristo. ¿De qué te sirve saberte de memoria toda la Biblia si no la practicas? ¿O de qué te sirve ir todos los domingos a la iglesia si toda la semana te la pasas viviendo como un mundano? Quizás maltratando a tu mujer, a tu marido o a tus hijos. ¿De qué te sirve decir que eres cristiano, cristiana, cuando usas las redes sociales para difamar y exponer los pecados de otros? Qué feo que hoy abundan por toda la red una cantidad de canales y páginas cristianas donde se juzga y se condena a otros cristianos. Y más feo aún, que de esas calumnias y chismes lucren por las vistas que obtienen sus publicaciones. Pero ellos se dicen cristianos y lo hacen por defender la sana doctrina, dicen. Nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los elegidos, tenemos la unción de lo alto. La verdad, qué vergüenza que todo esto sea tan común hoy en día entre los cristianos. Hay canales que se dedican exclusivamente a debatir con otros cristianos versículos específicos o doctrinas, etcétera, y al final yo me pregunto, ¿en qué edifica todo esto a la iglesia? Yo no dudo que detrás de toda esa violencia religiosa o violencia virtual, llamémosle, hay mucha gente bien intencionada que ama al Señor, pero no lo conocen. Tienen una religión, pero no han nacido de nuevo. Les falta madurar, y madurar lleva tiempo. En Juan 16, del 2 al 4, Jesús claramente advirtió a sus discípulos con relación a la gente fanática y religiosa. Y pongan atención a este detalle. Les dijo: ustedes serán expulsados de las sinagogas, y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pensará. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se los había dicho. ¿Se dan cuenta? La gente que actúa en esos espíritus de religiosidad piensa, cree que le rinde servicio a Dios, pero realmente
no conocen al Padre ni a Cristo. Este es el problema de la religión, pero cuando tú vives una relación con Él, haces todo lo contrario. Ahora amas, perdonas, dejas de juzgar. Pero cuando vives bajo la sombría de una religión, te pones a defender a tu iglesia, donde te congregas, idolatras a tu pastor, ves por encima del hombro a los demás, trasquilas a las ovejas, pero tú crees que estás sirviéndole a Dios cuando en realidad no lo conoces. Me preguntan muchas veces por qué mi novio, mi marido, que se dice cristiano, es un psicópata. ¿Por qué si se dice cristiano sus actitudes son las de un narcisista? Y mi respuesta es porque no conocen a Dios o porque no han nacido de nuevo. Pero sabe mucho de la Biblia. Incluso es el cantante del coro de la iglesia, es el hijo del pastor. Sí, pero no conoce a Dios. No ha tenido un encuentro genuino con Él. No ha nacido de nuevo. Él no tiene a Cristo. Lo que tiene es una religión, como lo estamos viendo acá en la persona de Pablo. El asesinato de Esteban, como lo vimos en esta historia, se produjo en un sentido literal. Lo apedrearon hasta matarlo. Por cierto, qué forma más horrible de morir. Eso fue muy común a partir de ese momento. La iglesia comenzó a ser perseguida. Todo aquel que creía en Cristo comenzó a ser perseguido y pues muerto, ¿verdad? Ahora con más saña. Y estas masacres continuaron todavía por muchos años. Imaginen por un momento esas escenas de terror, gritos, lamentos de gente inocente clamando auxilio, llenas de miedo, porque su pecado había sido solamente creer en Jesús. Yo imagino a Pablo entrando a las casas con prepotencia, cual psicópata, posiblemente agarrando del pelo a las mujeres, arrastrándolas hasta la calle, a los hombres agrediéndolos verbal y físicamente, y los niños quedando en el desamparo, solo porque él, o sea, Saulo, creía que estaba en la verdad, y que de esa manera agradaba a Dios. Cuán equivocado estaba. Y creo que todos, me incluyo, hemos caído en esa equivocación. De creernos en algún momento superiores y con el derecho de criticar, juzgar, apedrear y hasta matar a otros con nuestras opiniones desde la religión que abrazamos. Si has caído en estos pecados, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y pídele hoy mismo salir de la religión. Jesús no vino al mundo a establecer una religión, vino al mundo para tener una relación contigo. Él vino a buscar lo que se había perdido, pero el mundo no le conoció, lo rechazó, prefirieron la religión, las tradiciones, los placeres de este mundo, etc. Examínate si estás viviendo en la religión, examina si lo que dices y lo que haces obedece a la religión que practicas. De lo contrario, seguirás viviendo como un fariseo, asesinando, quizás no literalmente a las personas, pero sí literalmente con lo que sale de tu boca. Bien, dejaré el tema acá. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, por favor deja un like al video, escribe en la caja de comentarios la palabra amén. De esa manera apoyas este canal. Pendientes de la segunda parte. Sígueme en todas las redes sociales como Javier Samayoa. Gracias por llegar hasta acá. Maranata, Cristo viene.